Bien, bienvenido una vez más a la materia de Evangelio y Cultura o el Evangelio y la Cultura. Sí, vamos a tener un tiempo especial para ver esta materia de lo que es el contenido. Como les había anticipado, vamos a tener pendiente lo que es el texto. Las calificaciones se va a mantener el formato, eh, que todos inician con 100. La nota mínima hasta donde recuerdo es 61, ¿no? 61. Así que vamos a procurar el poder cumplir con las diferentes tareas, asignación de cuestionarios y evaluaciones. También su asistencia y participación es valorado, ¿no? Tiene una nota. Bien, vamos a entrar a lo que es en tema. Eh, la pregunta, ¿no? ¿Qué entiende usted de cultura? Cultura es aquello que está establecido en cada región, ya sea de un país, departamento o provincia, donde tienen su forma en cuanto puedo decir, tradiciones, formas de comunicarse, algunas normas que hayan dentro de ellas, ¿no? Entonces, lo que nos dice acá Charles Kraft en cuanto a los mitos de la comunicación, ¿no? Que es importante para iniciar la comunicación en cuanto al conocimiento de las buenas nuevas. Número uno, dice, ¿no? Escuchar el Evangelio es igual a ser alcanzado por el Evangelio. Entonces, primero, nosotros debemos conocerlo, ¿no? Conocerlo en cierta manera, en un conocimiento incluso profundo, ¿no? No, no tener ninguna duda del comunicado que vamos a dar, tener esa seguridad. Recuerden que las personas que nos van a oír, ellas no conocen de este mensaje, de lo que es el mensaje que vamos a hablar del Evangelio. Dos, las palabras de la Biblia son poderosas en sí mismas. Con escucharlas la gente se convertirá. Otro aspecto importante, no es solamente que nosotros la conozcamos, sino que la podamos dar a conocer, ¿no? Leer, que ellos lean la palabra, ¿no? Que ellos puedan dar lectura o que de nosotros escuchen esa lectura, ¿no? Entonces, es mejor, ¿no? El poder darle el conocimiento fidedigno, dónde se encuentra, qué capítulo, qué versículo, ¿no? Y qué es lo que dice. Y de ahí podemos ir profundizando, no meramente un conocimiento superficial o interpretativo de nosotros, sino que tenga fundamento, ¿no? En cuanto a la explicación. Por eso, para ello necesitamos preparación, ¿no? Ya las primeras materias del seminario nos hablan, por ejemplo, de introducción a la Biblia, de cómo ha llegado a nosotros la Biblia, ¿no? En cómo se ha ido formando, quiénes han sido sus autores, las divisiones propiamente, las generales, las seccionales, la que es por libros, por capítulos, versículos, ¿no? Entonces ya después vamos profundizando en lo que es estudios por libros, ¿no? De la Biblia. Entonces, ese conocimiento a la hora de poder hablar de lo que es el Evangelio, la palabra del Señor a las personas de diferentes culturas, tiene que ser sólido, ¿no? Tiene que ser con fundamento y como le digo, no tiene que haber la parte mía interpretativa personal, sino lo que es a la luz de la palabra, aquí lo que es implementando la exégesis y la hermenéutica, ¿no? La clasificación de cada libro de la Biblia según su estilo literario, según lo que es el contenido mínimo, ¿no? O sea, el tema central, quiénes son los autores, a quiénes van dirigidos. Tiene que realmente saberlo, ¿no? Lo que es al momento de compartir, porque en mi experiencia personal, cuando salimos en la iglesia, cuando estábamos, siempre hay preguntas, ¿no? Donde a veces nos agarran en curva, como se dice. Pero lo más ético es aquí decir, si no sabe, pues no lo sabe, no trate de poder
suponer o decir palabras que ni siquiera están escritas, que usted se esté inventando, ¿no? Tres, el Espíritu Santo dice acá, encomendará todos mis errores si soy sincero. Ahora, lo más importante aquí, no el del conocimiento teórico, práctico en las experiencias y la lectura de la palabra, es depender del mismo Espíritu, ¿no? Que Él nos va a enseñar, que Él nos va a guiar, que Él incluso nos va a hacer recordar, ¿no? Aquello que hemos estudiado, aquello que hemos leído, aquello que también en algún momento ha sido vivido por nosotros. Entonces, antes de poder hablar en ciertas regiones de nuestro país, por ejemplo, empecemos por casa, encomendemos nuestras vidas, ¿no? Para que el mismo Espíritu pueda hablar a través de nosotros. Así como le dijo Dios a Moisés, ¿no? ¿Quién creó la boca? Yo, dice, ¿no? El Señor, yo te daré las palabras, tú hablarás, no, no será tu esfuerzo, sino que Dios mismo nos ayudará. Y eso es lo que a nosotros también nos debe quedar claro, ¿no? Como cristianos, aquí, eh, a ver, ahí, dice acá, ¿no? Apartarnos de los pecadores y evitar lugares malos para cuidar nuestro testimonio. ¿Qué vemos en la imagen, no? Está ahí las personas en fiestas, digamos en carnaval, que ya nomás en las noticias en Santa Cruz se habla de la proclamación de las reinas, de las comparsas, y estamos en septiembre, ¿no? A mucho tiempo de febrero, pero ya nuestra cultura en Santa Cruz, como digo, empecemos en casa, ya se anticipa, ¿no? A la fiesta grande de los cruceños, dice, ¿no? Ahora la pregunta, ¿cómo vamos a alcanzarlos si no vamos donde están? Muchas veces en un estudio tradicional, ¿no? Conservador, bueno, no quiero quitar lo conservador, pero vamos a hacer un análisis. Siempre es importante llevar la luz donde hay oscuridad, ¿me entienden? Porque si está todo oscuro y nosotros no queremos ir, o sea, ¿quién dará luz en ese lugar? ¿Quién hablará de la palabra a esas personas? Entonces, hermanos, acá dentro de la cultura nosotros debemos entender que vamos a estar en ese tiempo con esas personas hablando de la palabra, pero si el tiempo y las personas tal vez no quieren escuchar y están en pleno fiesta y todo, entonces tal vez no es el momento indicado. Va a haber sí un momento indicado de poder hablar la palabra del Señor, pero con esto no quiero decir de hecho, ya los menospreciemos a esta persona, el decir conservadoramente que ellos son pecadores y nosotros somos los santos, ¿no? O sea, la iglesia que no puede mezclarse, no puede tener participación en esas cosas. Como vuelvo a decir, va a haber un tiempo determinado y las personas que van a estar con esa predisposición de escuchar, el cual Dios mismo se encarga de prepararlo, ¿no? Por eso vuelvo a decir, no es nuestro tiempo, ¿sí? Es el tiempo del Señor. Y como experiencia también, ¿no? En la familia de mi esposa, mayoría de ellos no van a la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No por ello que no vayan, nosotros nos apartamos de ellos, sino participamos en aquellos aspectos donde, por ejemplo, en reuniones grandes, ¿no? Ya sea la fiesta de Navidad o Año Nuevo, donde compartimos, hablamos, incluso me dieron un momento importante de poder iniciar la oración de acción de gracia por los alimentos, ¿no? Incluso por el año que ya está terminando y el otro año. Entonces, vea, hermano, ¿no? El tiempo y las personas ya Dios lo va preparando, pero para ello, un aspecto importante, nosotros también debemos reflejar, ¿no? Ese ejemplo de testimonio de la palabra de cristianos a estas personas. Antes de leer la Biblia nos dice, ¿no? Las personas que no conocen al Señor, primero nos van a ver a nosotros, que somos un libro abierto, carta abierta. Y si nosotros llegamos a fallar o tenemos un mal testimonio, pues de hecho que esa puerta culturalmente se cierra, ¿no? No vamos a poder ingresar. Incluso tenemos
el mal comentario de decir, ¿no? Si así son los cristianos evangélicos, prefiero estar así como estoy, ¿no? No me hago problema. Entonces, ahí va a depender mucho también nuestro testimonio, hermanos, ¿no? Cómo nosotros estemos relacionados con, en medio de nuestra sociedad, empezando con nuestra familia y donde estemos, ¿no? Otro aspecto importante que quiero tocar. Quiérase o no, nosotros, ustedes, que somos pastores y líderes, somos, ¿no? Personas ya públicas, ¿no? No sé si le ha pasado que cuando usted está en la calle, en el mercado o en otro lugar, siempre hay alguien conocido, ¿no? Hermano, ¿cómo está, pastor? O a mí me pasa, ¿no? Profe, y, ¿no? Y en la ramada y no sé dónde está la persona, pero ya veo en el micro la manito, ¿no? Entonces, incluso los exalumnos que hasta llegué el momento de pasar clases con la promoción, igual, ¿no? Entonces, ya jóvenes profesionales, donde voy a una empresa y lo encuentro, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? El poder saber, hermanos, y ser conscientes de que estamos siendo los embajadores de Cristo, ¿no? En esta tierra. Entonces, de esa manera, si nosotros somos, como digo, de buen testimonio como cristianos, pues las puertas se abren, ¿no? Las culturas van teniendo esa aceptación de lo que es el mensaje del Señor, ¿ok? Eh, la predicación del Evangelio es el medio ordenado por Dios, ¿no? En Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, claramente nos dice la gran comisión, ¿no? Id y haced discípulos, ¿no? Id, por donde vas caminando, habla, ¿no? Comunica el mensaje y hacer discípulos, dice, comparte la palabra, enséñale más, porque el discipulado es enseñar, ¿no? Es compartir la palabra. Entonces, ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice, ¿no? Entonces ahí ya nos da un mensaje de que el Evangelio debe ir comunicándose a las personas en su medio social, lo que es la cultura, ¿no? Entonces acá dice, la predicación del Evangelio es el medio ordenado por Dios en la gran comisión que se debe comunicar el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de la salvación, ¿no? Empezamos siempre indicando a modo de evangelismo, ¿no? No sé si usted ha usado el cubo de evangelismo o el librito sin palabras, siempre inicia, ¿no? Con lo que es el estado de la persona, del hombre, que está separada por Dios y que su destino es la muerte eterna y que hay una solución o un remedio a esto, ¿no? Que es la salvación. ¿Que quién lo dio? Que Dios mandó a su Hijo, ¿no? Y sabemos, eso debemos saberlo de memoria, hermanos, ¿no? El librito sin palabra, incluso hay la manilla, ¿no? Que nos indica los colores. Hay, como le decía, el cubo donde podemos prácticamente hablarle del mensaje de la salvación. Entonces, y a veces no hay momento, ¿no? Para llevarlo en nuestra mochila o en bolsillo. Entonces, la mente debe estar ahí constantemente, ¿no? Teniendo esa lectura, esta exposición de la palabra con las personas en una charla amena de amigos, en compartir un café, ya sea después de un partido de fútbol, como a nosotros nos pasa, es importante, hermanos, ¿no? Y la comunicación, la amistad va a ser algo importante, ¿no? Acá dice la predicación es un monólogo, ¿sí? Pero un diálogo es preferible para comunicarse. Lo que le decía, ¿no? En las iglesias siempre hay un programa sistemáticamente ordenado, ¿no? Donde inicia la oración final, las alabanzas, la lectura de la palabra y entramos al tema central. Mientras que en un diálogo ya podemos ir hablando, ¿no? De todo un poco y ya ir presentando lo que es el mensaje, ¿no? Entonces, en mi experiencia personal, yo siempre trato de preguntarle cómo está, ¿no? Y la pregunta, ¿cómo está? Las personas me dicen, bien, ¿qué tan bien, no? Si me dice mal, ¿por qué mal? ¿No? A ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Querés hablar conmigo? ¿No? Entonces siempre es la oportunidad, ¿no? El momento para hablar. Alguna vez también estuve manejando micro y las personas se sentaban a mi lado, ¿no? Había personas que hablaban, que compartían, que querían saber mi opinión.
Algunas veces solamente quería que le escuche, ¿no? El desahogarse, el poder hablar. Y me decía, bueno, no sé por qué le digo esto. Yo le decía, no se preocupe, yo voy a la iglesia, podemos orar, yo puedo orar por usted, ¿no? Entonces ahí las oportunidades son buenas, ¿no? El poder hablar. ¿No? Y bueno, también hay que ser cautelosos, prudentes, ¿no? Con quién hablamos, porque eso también en nuestra sociedad hay de todo y siempre vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe, ¿no? En cuanto, y nos dé discernimiento también con quién vamos a hablar y a veces también hay lobos, ¿no? Que pueden disfrazarse de ovejas, ¿sí? Ok, acá, el sermón, como dije, otra vez no lo dije, es un vehículo ideal y efectivo para cambiar vidas. Sí, ¿no? En lo que es la elaboración del sermón, seguramente han pasado homilética, nos da los pasos para la elaboración de un sermón, cómo poder compartir el mensaje de forma ordenada, atractiva, con fundamento y que lleve lo que es el conocimiento de las personas hacia Dios, ¿no? Entonces, como dice acá, es un vehículo efectivo para cambiar vidas, pero no es nuestro esfuerzo, vuelvo a decir, sino nosotros somos el vehículo o el medio para que el mensaje sea transmitido a las personas y que Dios mismo a través de su espíritu va a cambiar vidas. Pero en realidad es más efectivo, dice, para respaldar y apoyar cambios ya hechos. Entonces, siempre decimos en homilética de que el sermón usted debe primero conocerlo bien, ¿sí? En conocimiento, pero aplicarlo a su vida, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, de la obediencia, el primer ejemplo que debo dar práctico de obediencia soy yo, el que está dando el sermón, ¿no? No debo caer en descrédito de los demás, ni en lazo del diablo, dice, ¿no? Para que sea de tropiezo para los demás y a mí mismo que me afecte. Entonces, como dije al principio, es muy importante el testimonio, ¿no? Ese va a ser nuestro respaldo para que muchas vidas puedan ver el reflejo de Dios en nosotros. Entonces, al momento de hablar, el sermón también nos va a ayudar a cómo poder comunicar de forma ordenada, ¿no? Y a veces también hay charlas de todo un poco, unas charlas desordenadas. Suele haber, no suele existir, pero siempre tratemos de poderlos encaminar al conocimiento, ¿no? Alguna vez me pasó y me decía, pucha, pastor, usted ya me está hablando, ya me está queriendo, y ya poco a poco convencer de que vaya a la iglesia. Yo le decía, ese es el propósito, ¿no? Y usted decide, ¿no? Usted decide si va a ir a conocer al Señor en la iglesia, no le obligo, pero el mensaje se lo dejo para usted para que usted medite, ¿no? Entonces, esas oportunidades son buenas. Hay una manera efectiva de comunicar el Evangelio. A ver, si logro copiar el modelo exitoso de otro, mi ministerio también tendrá éxito, ¿no? En este caso, vamos a imitar siempre el ministerio de Jesús, ¿no? Siempre vamos a tener nuestro modelo que va a ser Él. Puede que haya ejemplos de vida, ¿no? De que han sido, como se menciona, los padres espirituales, en ocasiones sí, son de muy alta estima, pero a veces también dejan mucho que desear. Por eso siempre digo que nuestros ojos, el ejemplo a seguir sea Jesucristo, ¿no? Él no va a cometer errores. Las personas sí, podemos equivocarnos, pero es de valiente, dice, reconocerlo y pedir perdón y mejorar esas deficiencias, puedo decirlo, ¿no? O cambiar esa actitud, la forma de pensar, la forma de hablar, ¿sí? Entonces, es necesario. Ahora, en cuanto a los contextos y situaciones son diferentes. Un modelo exitoso en un lugar no es necesariamente tener resultados en otro lugar. Entonces, acá, mis hermanos, puede que resulte una charla amena en poder compartir la palabra con un grupo de personas. En otras ocasiones tal vez no va a funcionar esto. Entonces, tenemos que tener esa guía del Señor para ver y poder meditar qué va a hacer acá, ¿no? ¿Qué modelo puedo usar? ¿Qué estrategia de poder comunicar el Evangelio? Entonces, los contextos y situaciones
van a ser diferentes, como dice acá, ¿no? Puede que cambie. Entonces, en la parte educativa sabemos esto, ¿no? De que hay un porcentaje cuando uno observa, ve, ¿no? Hay 8% de aprendizaje al poder hacer y hay 8% de poder recibir el mensaje al escuchar. Entonces, tenemos que saber esto al momento de comunicar el mensaje, de qué manera llegar, de forma auditiva, de forma visual o de que ellos puedan hacerlo, ¿no? De forma práctica. Entonces, las situaciones y los contextos van a ser diferentes. Entonces, eso usted debe tener un conocimiento, hermano, ¿no? Y para esto también me imagino que han pasado en la materia de educación cristiana los diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? En lo que es al momento de comunicar también el evangelio o cualquier otro conocimiento. ¿Sí? Bien. 8. Lo que la gente necesita para convertirse es más información. Hoy en día estamos bombardeados, ¿no? De información a través de lo que es la tecnología, incluso ya se habla de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y tenemos varios medios, ¿no? Estaba ayer viendo algunos videos y también dando lectura a algunos libros. Tenemos tenemos, como se dice, el campo abierto para llegar a las diferentes personas y poder comunicar el evangelio, ¿no? Entonces, a veces también no se llega, ¿no? Porque hay personas que no tienen dispositivos o acceso al Internet. Entonces acá dice, hermano, no necesariamente el mismo diablo cree, ¿no? Entonces veamos lo que dice Santiago 2:19 al respecto de este comentario. Pastora Beatriz, por favor, Santiago 2:19. Amén. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén, ahí está, ¿no? Entonces, eh, sabemos que el diablo sabe quién es Dios, ¿no? Sabe quién es, incluso en el relato de Job, él pide permiso, ¿no? Para poder de alguna manera ponerle pruebas a Job y probar la fe y la confianza en Dios de Job, de parte de Job hacia Dios, ¿no? Entonces, de igual manera, acá nos dice que el diablo igual cree, ¿no? Entonces, eh, él va a hacer lo posible, ¿no? Como se dice acá, para que el mensaje no sea comunicado, hasta lo imposible, ¿no? Para que no se lleve la palabra. Hay ocasiones, ¿no? Donde eh, la gente sabe que existe Dios. Eso es lo más increíble, ¿no? Sabe que existe Dios, sabe que Él ha hecho lo que es la creación en la revelación general, la revelación especial, que hay una Biblia, ¿no? Que está en todos los lados, incluso ahí de forma digital. Y como dice acá, ¿no? Incluso la gente en Semana Santa ve lo que es el misterio de Jesús y también ha visto, ¿no? Lo que es los milagros de Jesús, pero aún teniendo ese conocimiento, no siguen, ¿no? Entonces, y el que les habla era igual, ¿no? Cada año siempre proyecta lo que es el ministerio de Jesús, ¿no? Y con esto que Mel Gibson creó la pasión de Jesús, bueno, fue algo muy fuerte que tocó las emociones de algunos, ¿no? Entonces, tiene que haber un momento en el cual la persona no va a ir creyendo. Y como testimonio les decía, esto me pasó a mí, ¿no? Yo años que me resistía y decía, no, yo sé que hay un Dios, pero no, es mucho lo que pide Dios en cuanto a ser hijo de Dios y el cambio que voy a tener, ¿no? Pero hay un momento, como le digo, el Señor toca y dice, este es el momento donde usted sí o sí cambia. Entonces, antes de que haya ese cambio, me acuerdo, hermanos, ya algunos mensajes, algunos versículos se me quedaron. Y el Espíritu mismo, incluso antes de aceptar a Cristo, me recordó, ¿no? Me fue recordando del estado en el que estoy,
de lo que va a ser después de mí, después de la muerte, entonces uno ya empieza a arrepentirse, ¿no? Y a doblegar las rodillas y decir, Señor, aquí estoy. Entonces, de cierta manera, no nos cansemos, hermanos, de comunicar el mensaje. Sigamos, insistamos, mandemos versículos de forma digital en WhatsApp, hablemos de la palabra, ¿no? El poder dar el mensaje. En lo personal, yo tengo una oportunidad en un colegio fiscal donde puedo algunas veces compartir el mensaje, ¿no? Aunque algunos directores se resisten, pero lo que hago es a modo de lectura, ¿no? A ver, entonces un momento de poder escribir un cuestionario, de reflexión o de lectura comprensiva, ¿no? Entonces, oportunidades hay, no las desaprovechemos, hermanos. Comunicando para cambiar vidas. Este es un lema de mi colegio, ¿no? Pero lo que, bueno, allá es educando, aquí comunicando. Entonces, debemos comunicar, como decía, comunicar para cambiar vidas. Entre más profundo el cambio, más cuesta. Eso es verdad, ¿no? En cuanto vamos a ir profundizando el estudio, cuesta más, ¿no? Cuesta más. Entonces, para eso nosotros estamos acá, hermanos, para poder tener conocimiento, poder estudiar la palabra. Y usted va a ver, ¿no? En cuanto más quiere profundizar, a veces siempre hay barreras. Y en cuanto más quiere llegar a las personas, también, ¿no? Y escuché hace ratito nomás un mensaje que Dios quiere probarnos para que nosotros podamos acercarnos más a Él y poderlo conocer más, ¿no? Entonces, algunos declinan, dicen, no, no quieren seguir en el paso por el desierto para llegar a conocer más a Dios. Y a veces nos pasa esto a nosotros, ¿no? Que cuanto más queremos conocer al Señor, mayores pruebas van viniendo y cuanto más queremos compartir la palabra a otras personas, aparecen diferentes circunstancias, momentos difíciles. Como pastor de iglesia me ha sucedido eso, ¿no? Ya estábamos por ganar una familia, justo el varón de la casa se enferma, nosotros no contamos con muchos recursos, entonces ellos acuden a otra iglesia donde se les ayuda, yo contento, ¿no? Amén, gracias a Dios. Lo importante es que siga en la iglesia, pero con un poquito de pesar el decir, podía ayudarle, ¿no? Podía darle algo si tuviera, pero me veo limitado, ¿no? El que no hay. Entonces, puede haber circunstancias donde no se no haya este cambio, ¿no? El poder comunicar para poder cambiar vidas. Y como algún pastor nos dijo también, con una mano debe ir el mensaje de la palabra y con la otra mano lo que es la ayuda que necesita esa persona. Porque quiera sea o no, hermano, siempre vamos a encontrar personas necesitadas, ya sea de alimento, ya sea de ropa u otras necesidades, ¿no? Y si nos acordamos en lo que es el Evangelio que Jesús proclamó, ¿no? Él siempre hacía algo, ¿no? Ya sea de sanidad, de liberación de espíritus, incluso en los milagros de los panes y los peces, ¿no? Cuando alimentaba a muchos de sus seguidores. Pero él fue también contundente, dijo, ¿no? Ustedes me siguen por mis milagros, ustedes me siguen por lo que hago, y al momento de confrontar esta situación, todos se fueron, ¿no? Y solamente quedaron los doce. Entonces, en lo que es la comunicación del Evangelio, no va a suceder eso, ¿no? No va a suceder de que va a haber personas que solamente van a venir hacia nosotros o a la iglesia tan solo para que suplamos su necesidad, ¿no? O tal vez algo que está buscando y llegado el momento cuando lo logre, tal vez no vuelva, ¿no? Pero no nos sintamos mal, ya que hemos cumplido con la tarea de poder comunicar el Evangelio, lo que es las buenas nuevas de salvación. En el proceso del cambio, eh, siempre debemos dar una información nueva, ¿no? Debemos tener algo nuevo que compartir. Debemos evaluar esta información, si es fidedigna, es correcta, estamos comunicando con lo que es, con el conocimiento profundo de la palabra, ¿no? Y la persona acá debe tal vez decidir entre aceptar o rechazar la información, ¿no?
Eso, como le dije, no, que no nos desanime si alguna vez nos rechaza. Tengo una experiencia bonita, ¿no? Que cuando el pastor nos enviaba de dos en dos o de tres en tres a compartir el evangelio casa por casa, algunas veces me sentí mal porque golpeaba la puerta y decía, no, otra vez ustedes, ¿no? Pero ni siquiera éramos nosotros, eran otros, ¿no? Entonces, no, no quiero escuchar nada de ustedes porque ustedes solamente hablan bonito, pero con su vida es otra cosa, ¿no? Eso me tocó fondo en el corazón cuando escuché esa palabra. Lo siguiente, debemos consolidar la nueva información a mi vida, ¿no? Como digo, el conocimiento que vamos a tener antes de que las personas lean lo que es el folleto, el libro, nos van a ver primero a nosotros, ¿no? Nosotros como carta abierta, un libro, ¿no? Que le vamos a dar la información que ellos van a aceptar o van a rechazar. Y que esto, hermanos, va a llevar a cambios si es que ellos lo aceptan. Entonces, debemos ser conscientes nosotros de cuidar el testimonio, ¿no? Y no caer en descrédito. A veces puede que haya personas que hablen mal de nosotros y lamentablemente, hermanos, nosotros como el ejército del Señor, es el único ejército, dice, que entre soldados nos atacamos. Eso es increíble, ¿no? En vez de apoyarnos, nos atacamos, ¿no? Y esto, hermano, usted debe estar preparado, ya que va a haber, ¿no? Va a haber momentos en la cual sucede, incluso entre pastores, ¿no? Hay descrédito, hay malos comentarios. En vez de ayudarnos a mejorar, nos desanima en algunos momentos, pero es momento también de poder hablar y hablar con esa persona el por qué, ¿no? ¿Por qué está actuando de esa manera? Entonces, tal vez hay algo que no le agradó o es que tal vez algo le afectó, ¿no? Algún tipo de resentimiento. Bien, nuestra meta es de nosotros, en la materia, como decíamos, Evangelio y Cultura, es cambiar vidas, ¿no? Y no cambiarlo superficialmente. Tenemos que nosotros comunicar el Evangelio, ¿sí? Y como decía, en la cultura va a haber diferentes costumbres, va a haber diferentes pensamientos, va a haber diferentes tal vez reglas, ¿no? Propias de lo que es la cultura. Entonces, tenemos nosotros que ir viendo eso, estudiando, ¿no? Ir analizando, no de ya nomás entrar y presentar el Evangelio, ¿no? Y creo que para todo esto, hermano, ¿no? Si vamos a ir a un nuevo trabajo, siempre digo esto, o a una nueva institución, si estábamos en La Paz y vamos a Santa Cruz o viceversa, primero vemos, ¿no? Cómo es la forma de trabajo, cómo, no sé, algunas formas de hablar, de pensar, y vamos analizando, ¿no? No directamente entramos de lleno a poder, como se dice, hacer notar nuestras ideas y que nos escuchen, ¿no? De hecho, salimos en un 2x3, ¿no? Si somos así. Entonces queremos ver nuevas criaturas en Cristo, dice acá. Ese es el propósito, como le decía el mandato de Dios cuando Él decía, id y hacer discípulo a todas las naciones, ¿no? Bautizándolos, dice después, ¿no? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que estas vidas sean cambiadas y sean seguidores de Cristo. En 1 Corintios 5:17, saben, yo lo sé de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué dice el 18, el 19 y el 20? Hermana Herminia, por favor, pueda dar lectura. Todo el pasaje. Pastor, ¿qué libro me dijo, pastor? Va a disculpar. Ahí está en la pantalla, 2 Corintios 5:17 al 20. Amén. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano Herminia. Entonces, este mensaje es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en segunda Corintios dice, la tarea de nosotros es buscar que personas se reconcilien con Dios, en los versículos 19 y 20. Entonces, alguna vez yo dije, ¿no? Si voy a ir a una iglesia, necesito un evangelista, ¿no? Que pueda pescar a los hombres, ¿no? Como decía Jesús, ya no serán pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Pero un pastor cuando vino y me habló, me dijo, pero no, hasta esperar a un evangelista. O sea, no va a haber aquí membresía. Usted también es parte del evangelismo, ¿no? Con la gran comisión. Y eso es lo que nos dice, ¿no? Buscar que personas se reconcilien con Dios. Entonces, si estamos en un lugar, tenemos vecinos, ¿no? Podemos hablarles. Tenemos compañeros de trabajo, y más cercanos, ¿no? Tenemos nuestra familia, ya sea del esposo o la esposa, tenemos amigos, ¿no? Entonces, hablemos de lo que es la palabra para que ellos puedan reconciliarse con Dios, ¿no? Algo importante que realmente me hizo pensar mucho fue cuando mi esposa me pidió que acompañe a mi suegro a hacer unos estudios en el hospital. Entonces, yo no sabía que mi suegro estaba delicadito, ¿no? Y cuando le administran lo que es los medicamentos, casi se me va, ¿no? Se va o sea, se muere, ¿no? Entonces, yo me preocupé y lo primero que hice fue que él acepte al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y le dije, ¿no? Si usted vive, será para servir al Señor, pero si usted se va con Cristo en el corazón, ¿no? Entonces, creo que en los hospitales, hermanos, es necesario ir a hacer visitas en las cárceles donde personas que han cometido errores necesitan el perdón de Dios y perdonarse ellos mismos, ¿no? Para poder cambiar esa vida, ¿no? Y también el perdón de las personas que tal vez ellos han hecho daño. Entonces, por eso decía en la palabra del Señor que tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel, estuve enfermo y no viniste a visitarme. Entonces, el mensaje acá de 2 Corintios 5 17 al 20 es que la tarea de nosotros en lo que es esta materia de evangelismo y cultura es ir a esos lugares, ¿no? En lo que es porque también es eso parte de la cultura, ¿no? Lo que es la parte de los hospitales. Imagínense, yo entré a la cárcel, ¿no? Es otro ambiente ahí. Pareciera que fuese otra ciudad dentro de otra ciudad, ¿no? Entonces, hermanos, la tarea es esta, ¿no? Buscar que las personas se reconcilien con Dios. ¿Y quién es el mensajero? Una persona reconciliada, como dice el versículo 18. Entonces, usted y yo somos una persona que ya no hemos reconciliado y que buscamos que otras personas se reconcilien también. La meta, ¿cuál es la meta? El propósito, que haya nuevas criaturas, personas que hayan aceptado al Señor Jesús y que sean hijos de Dios, ¿no? Incluso la misma palabra dice, haya fiesta en los cielos, porque hay una nueva alma que fue rescatada de la muerte hacia la vida. Entonces, hermanos, esto va a ser importantísimo, ¿no? Al momento de poder entender lo que es esta materia del Evangelio y la cultura. En Romanos 1:16, y voy a pedir ahora que por favor lea a nuestra pastora Beatriz. ¿Está ahí, pastora? Bien, parece que ha salido. Hermana Herminia, por favor, Romanos 1:16.
Así dice, el poder del evangelio, porque no me Sí, avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. así es. Entonces, aquí claro, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Y ese poder en la materia de Hechos de los Apóstoles, me imagino que lo han visto, en el original griego es un poder como la dinamita, ¿no? Explosiva que destruye y abre camino. Y así se fueron construyendo, ¿no? Lo que es para poder establecer las rieles de los trenes hace años, ¿no? En los años 50, 40, 50, con el poder destructivo de lo que es la dinamita. Pero el poder que nosotros tenemos no es destructivo, sino es un poder del Espíritu Santo, que es el dunamis, el cual nos da valiente, como dice acá. El mensajero, usted y yo, vamos a ser una persona valiente, ¿sí? Que no vamos a tener ese temor de hablar el mensaje, ¿sí? En algún momento tal vez vamos a tener ciertas barreras, ¿no? Culturales, ciertos momentos difíciles, pero al igual como sucedió en los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo y Dios prepara ese lugar, las personas, el ambiente, ¿no? ¿Por qué entonces? ¿Por qué debemos ser valientes? ¿Y por qué debe llevar el mensaje? Porque trae un mensaje transformador, ¿no? Que haya 10 personas, hermanos, que tal vez de esas 10 una ha escuchado, es bueno, hermanos, ¿no? De que por lo menos el mensaje llegó a tierra buena. En cierta manera, la palabra dice que hay 4 tipos de terrenos. Y 3 que tal vez parecieran que fuesen buenos, pero uno, en realidad uno es el bueno, el cual cuando llegó la palabra dio fruto, dice, al 100 por 1 y más. Hubo un mensaje transformador, hubo un cambio. Las otras sí, está ahí, ¿no? Tal vez algunas está sobreviviendo, algunas no, se fueron el mensaje porque se los llevó lo que es, como dice las aves, se lo llevó el mensaje, las preocupaciones, las aflicciones de este mundo. Algunos definitivamente ni dieron fruto, murieron, ¿no? Pero el mensaje que nosotros debemos llevar debe ser permanente, ¿no? Lo otro, porque su mensaje es universal y transcultural, ahí está. Por eso dice Hechos 1:8, ¿no? Y recibiréis poder y me seréis testigos, dice, ¿no? Empezando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, en un mensaje universal. Y también es transcultural, ¿no? En lo que es el poder comunicar en diferentes culturas. En Bolivia tenemos muchas, ¿no? Desde lo que es el occidente, los valles, el oriente, y en cada región hay también otras culturas, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz nomás tenemos lo que es la cultura de los guaraníes, esa cultura se extiende se extiende hasta Sucre, parte de Tarija, ¿no? Y va llegando también a Argentina, que es otro tipo, ¿no? De cultura guaraní. Entonces, hay harto que poder hablar y también aquí en la formación misionera nos dice que por lo menos debe conocer ese idioma, ¿no? Hablarlo, el poder tener un momento de abrir esos puentes de conexión, ¿no? Transcultural, el poder conocerlos a ellos, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿no? El poderlo ver acá. En Apocalipsis 7:9, uy, aquí se lo comió alguien mi diapositiva, ahora sí. Apocalipsis 7:9 nos dice acá, y ahora sí, no sé si está la pastora Beatriz. Amén. Amén. Apocalipsis 7:9, por favor, pastora. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Amén. El resultado de valientes mensajeros, mensajeras transculturales que han ido evangelizando, que han ido compartiendo el mensaje, predicando el poderoso, dice, ¿no? Mensaje del Señor Jesús, es el poder ver esas multitudes como lo hemos leído, ¿no? Entonces, incluso hay un pasaje bíblico que dice, si no corriges al que está equivocado y si no le ayudas, lo que es el pecado de omisión,
se te pedirá cuenta, dice a ti, ¿no? Se te pedirá cuentas. Y ese era mi temor cuando yo estaba en el hospital con mi suegro, ¿no? Yo estando acá y él ya está tal vez en que se vive o muere, ¿qué hago? ¿No? Entonces agarré y fui, ¿no? Estaba en terapia intensiva, aunque me dijeron, no, no pase, no, yo me quedo acá. Necesito hablar, necesito que él escuche la palabra. Entonces, le comuniqué, le hablé, él tomó la decisión, repitió lo que es la oración de aceptación de lo que es la salvación, y ahí ya era trabajo del Señor, ¿no? Yo solamente oré, dije, haz tu voluntad. Si Él vive, será tu voluntad y por su gracia, y si Él se va, llévalo contigo, ¿no? Que esté contigo. Y antes de esto, hermanos, yo tengo un dolor, un doloroso aquí en mi corazón, algo muy profundo, que tenía una sobrina muy querida, ¿no? Muy, muy servicial, muy querida por nosotros, que yo tuve la oportunidad de hablarle, ¿no? Tenía ese momento de hablarle. Entramos en lo que es la conversación, pero no pude, ¿no? El tiempo, yo decía después, después, y ese después, cuando llegó este tiempo de pandemia, justo ella se enfermó, ella era enfermera, trabajaba, ¿no? Atendiendo estos casos de COVID y parece que se contagió. Y quise entrar, al igual que con mi suegro, pero no pudimos, no pude, yo traté de ingresar. Incluso le decía, deme un minuto, ¿no, doctor? Un minuto. Pero usted se va a contagiar. No, le decía, no, yo estoy seguro que no me voy a contagiar. No pude ingresar y al final ella falleció, ¿no? Y el gran pesar que tengo, hermanos, es que yo sé dónde está, ¿no? No es, y me duele mucho porque tuve la oportunidad de hablarle y yo sé que un día Dios me pedirá cuenta, ¿no? Entonces, no esperemos esos momentos tan tristes y difíciles, ¿no? Comuniquemos, hermanos, empezando por nuestra familia, por los seres queridos, por lo que es los amigos, el compañero de trabajo. No nos cansemos de hablar. Tenemos el respaldo del Señor. Seamos valientes, hablemos, preparémonos, ¿no? Para eso estudiamos, hermanos, para poder comunicar este mensaje a las personas, ¿no? Es necesario, hermanos, ese es el propósito de poder ser hijos de Dios y ser reconciliados, ¿sí? Tenía un docente que me decía, ¿no? El verdadero estudiante de teología, su prueba final, decía él, ¿no? Es poder hablar del evangelio en las calles, en los mercados. Usted es valiente, decía, ¿no? No por el hecho de que tenga un título, usted solamente va a hablar en lo que es las cuatro paredes o esperar que lleguen sus estudiantes y usted les comparta. Proclame, hable, ¿no? ¿Qué le cuesta? Prepárese, usted ha estudiado, usted sabe. Hable de la palabra, ¿no? Busque las estrategias, él decía, ¿no? Comparte un video y haga lo que es una reflexión. Regale tal vez un tiempo de cuestionarios, preguntas que las personas quieren tal vez preguntar y responder. Tenga un momento de oración, decía, ore por esas familias o finalmente escúchelas. Hay personas que solamente quieren que se las escuche. Entonces, para mí, hermanos, hasta el día de hoy me quedo en eso, ¿no? O sea, ahí nosotros encerrados en las cuatro paredes, ¿y qué es de los demás? ¿Quién irá por ellas? ¿No? Entonces, es importante, hermanos, reflexionar. Amén. Vamos a seguir. Bien, nos dice acá que, bueno, no vamos a terminar, ¿no? Pero este curso debe servir como el comienzo de algo nuevo, ¿sí? Una vez que el cristiano llega a entender el propósito redentor de Dios, no puede evitar su responsabilidad de ser un participante activo, ¿no? De su misión mundial. Esa participación será distinta para cada uno. El llamado es distinto, ¿no? Si en cierta manera a Dios nos llamó a uno para ser maestros, otros pastores, y otros tendrán tal vez un llamado más profundo a ser misioneros, y este mensaje y este estudio le va a servir en gran manera, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que, en donde estemos, el llamado que tengamos, como le dije, tenemos la gran comisión que debemos cumplirlo. No por el hecho de ser maestro, de ser pastor, líder,
evitemos el no comunicar el mensaje, ¿no? Tenemos que hacerlo. No todos tendrán oportunidad de ser enviados, correcto. Sin embargo, todos podrán orar por aquellos y apoyar la obra misionera, porque esto apunta a misiones, hermanos, ¿no? Evangelio y cultura. Entonces, algunos sí van a ser enviados, el ejemplo de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Enviaron a Pablo y a Bernabé o a Silas, ¿no? Entonces, de misioneros. ¿Qué hizo la iglesia entonces? Los respaldó económicamente y también los respaldó en oraciones de intercesión, ¿no? Entonces, algunas veces escuché también este ejemplo de la iglesia de la familia, que el pastor iniciando la obra, ya con algunos añitos, él no tenía ni siquiera, dice, en la mente de poder tener un ministerio misionero, ¿no? Para enviar a personas a otros países. Pero llegó una hermana, dice, ¿no? De que ella sentía el llamado misionero. Entonces el pastor decía, ¿no? Esta hermana tal vez está emocionada por el momento y empezó a probarla, ¿no? Si realmente era el momento de su emoción, pero resultó que no, ¿no? Entonces al momento Dios le decía que envía a esa hermana a misiones y el pastor se sorprendió y él dijo, ¿no? Si los líderes me apoyan y están de acuerdo, es la voluntad del Señor. Y él decía, no, sorpresivamente comuniqué a los líderes y sí, los líderes aceptaron, dice. Entonces nos movilizamos para enviar a esta misionera a un determinado país y él decía, ¿no? A modo de testimonio, de que una vez enviando a esta hermana a misiones, la iglesia empezó a crecer, ¿no? Empezó a crecer, empezó a llegar personas. Yo estaba preocupado porque cómo íbamos a sostener a esta misionera, porque la iglesia tenía que sostener económicamente, pero Dios fue fiel, hizo llegar muchas personas y la ayuda económica a la misionera siempre la mandábamos, porque había, dice, llegaba las ofrendas, ¿no? Entonces, hermanos, un mensaje importante en las iglesias, que eso nos falta a nosotros, es que también tengamos un momento para ya ir pensando en formar misioneros, ¿no? Nos falta esa parte, ¿no? Pero como siempre decía, preparemos a la iglesia, ¿no? Tengamos siempre una estabilidad, pero si hay la voluntad del Señor de mandar un misionero, hágalo, ¿no? Envíe y Dios es fiel para respaldar. Los que quedan también, dice acá, hermano, están frente a un tremendo desafío. ¿Cuál? Hay pocas iglesias que están involucradas, como decía, en lo que es las misiones. Y eso es una realidad también nuestra, de nosotros y otras, ¿no? En un contexto, si hablamos de Santa Cruz y Bolivia, ¿no? La Iglesia Santidad, por ejemplo, no ha ido pensando en esto, aunque sí, tenemos un departamento de misiones, pero misiones tal vez llegando a nuestras propias iglesias, ¿no? ¿No? Apoyando, estamos viendo, ¿no? En los grupos, llegando a nuestras propias iglesias, pero ¿y qué hay de los que no son evangélicos? Entonces, ahí está el desafío. Muchas veces la visión misionera de la iglesia es muy reducida y necesita que alguien la amplíe. A veces esa falta de comprensión de la tarea y la falta de confianza en su habilidad para enviar misioneros es lo que obstaculiza el que se involucren de una iglesia en la tarea misionera. Eh, Cuando yo estaba, hermanos, de la presidencia interina aquí en el distrito Santa Cruz, yo hice una oración, dije, Señor, ha llegado un momento muy difícil en nosotros. Tal vez sea que usted lo ha permitido o sea voluntad de los hombres, no lo sé. Yo le decía al Señor, pero si usted ahora nos permite ver un nuevo rumbo, ver una distinta forma de trabajo, hágalo, Señor, ¿no? Hágalo. Y a veces en esa oración Dios me dio muchas ideas en la cabeza, ¿no? Muchas cosas. Pero ustedes han visto, a veces uno puede pensar y a veces yo pienso, ¿será que eso ha sido de Dios o ha sido mi idea? Y ya en el caminar, en el transcurrir de los años, otro han sido los liderazgos, otro han sido los momentos. No sé si ha sido la voluntad del Señor en las diferentes reuniones del Congreso o ha sido voluntad de los hombres, no lo sé, pero lo que sí oraba es que lleguen otras personas, pastores que tengan conocimiento,
no solamente de lo que ya sabemos, sino de lo que es en misiones. Y sí, llegaron, ¿no? Y me sentí tan contento de que tengamos esa visión misionera, ¿no? De que en algún momento se va a dar. Y estoy con esa seguridad de que el tiempo no lo ponemos nosotros, es Dios que va a ir preparando, va a ir preparando. Y como lo estoy viendo, sí, se está dando, ¿no? Aunque hay momentos difíciles, ¿no? Donde uno tal vez quiere tirar la toalla y dice, no, no, yo tal vez no, creo que no se va a dar o es que tal vez no es mi lugar. Alguna vez también lo dije, ¿no? Y lo pensé, y dije, ¿será que tal vez yo estoy de más acá o es que el Señor se equivocó en traerme acá, ¿no? Uno puede pensar y decir, y en esos momentos difíciles, ¿no? Tal vez nadie lo va a comprender hasta que hable con esa persona. Ese es otro detalle que también nos olvidamos, no hablamos, sino que suponemos y decimos y a veces sacamos conclusiones y no es lo correcto, ¿no? Entonces, vayamos en eso, hermanos, de la iglesia acá orando para que Dios nos dé esa tarea, ¿no? Ese trabajo que es la visión misionera. Sea lo que sea, si hay algo que está impidiendo que su iglesia se comprometa con las misiones, usted ahora está capacitado para ampliar su visión y ayudarla a realizar su deber, ¿no? Eso es lo que dice en Lewis, tomo 3, página 216. Sí, tal vez usted dirá, no, lo mío no es misiones, ¿no? Pero como le digo, si no es de usted, hay otra persona que va a llegar con este mensaje. Entonces, con este ministerio, perdón. ¿No? Entonces, cuando llegue esa persona, nosotros como iglesia debemos apoyar y no hacer lo contrario. A veces hacemos lo contrario, ¿no? Por ejemplo, a un nuevo creyente que quiere hacer todo porque está en su primer amor, él quiere, pues, ¿no? Ayudar en lo que es la escuela dominical, en las alabanzas, incluso si hay construcción, quiere participar, pero lo primero que hacemos nosotros, no, 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 ahí nomás, ¿no? Sos nuevo, no tenés experiencia, y tratamos de desanimarlo, de tratarlo de reducir al punto de que se va a quedar sin hacer nada y por último va a decir, creo que estaba mejor nomás de donde vine. Entonces, eso nosotros es un mal que tenemos y cuando llegan así personas, o ya sea pastores o misioneros en este caso, que tengan esa forma de trabajar, debemos nosotros apoyarles, ¿sí? Es apoyar. Tal vez van a ser distintos a nosotros y nosotros nos sentimos incómodos, pero si en la iglesia primitiva había pues hermanos judíos y gentiles, que esos puentes de conexión como lo hizo Pedro y Pablo fueron importantes. No, no, no crea que Pablo y Pedro hablaron de buena manera, ¿no? Sino, ¿cómo estás, Pedrito, Pablo? Hubo una confrontación, ¿no? Donde Pablo decía, a ver, explícame el evangelio como tú lo has entendido. Yo lo conozco de esta manera. Explícame, ¿no? Entonces fue un debate ahí donde la primera barrera entre ellos tenía que romperse y llegar a una unidad para que la iglesia, en la iglesia primitiva, se expanda, ¿no? Pedro a los judíos y Pablo a los gentiles. Eso era lo más importante. Entonces, de eso también nosotros tenemos en algunos momentos algunos Pedros en las iglesias, ¿no? Y a pesar que tenemos en la nacional, que tiene un pensamiento tal vez muy conservador, que no quiere abrirse en cuanto a lo que es la formación que llegan estas personas en lo que es la visión misionera. O sea, alguna vez también me ha sucedido. Y eso, hermanos, por eso dice la palabra, por falta de conocimiento mi pueblo pereció. Y por falta de conocimiento también nosotros a veces perdemos oportunidades. Entonces, tenemos que ampliar, como dice acá, la visión de este trabajo y ayudar a realizar el deber que Dios también quiere que hagamos. Muy bien, con esto he terminado esta presentación. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, es que todo ha sido entendido, o como digo, nada entendido, ¿no? Bueno, usted dirá. Vamos a ver un videíto ya para que podamos ampliar más. Este tema del internet a veces se pone lento. Voy a ir cerrando ventanas.
Ay, ay, ay. Un momento, por favor. Fallas técnicas. Bien, ¿pueden ver el video? ¿La pantalla? Sí, pastor, lo veo en la pantalla, pero no se mueve. Sí, ahorita lo voy a dar acción. Ahora sí. Saludos queridos amigos, muchas gracias por la posibilidad y oportunidad de compartir con cada uno de ustedes un tema que realmente a mí me apasiona y tiene que ver con la cultura, pero cuánto más si reflexionamos esas relaciones que se dan entre evangelio y cultura. Y por lo tanto lo que vamos a hacer en primera instancia es intentar definir en qué época, en qué periodo nos encontramos. Y nadie puede negar, ni usted ni yo, que nos encontramos en la era de la revolución tecnológica, la era de la cultura del smartphone, donde todos probablemente tenemos un teléfono inteligente que permiten trabajar, como decía, poder tener en el teléfono celular una oficina digital. La verdad es que estamos muy contentos por lo que ha hecho la tecnología digital. Por el año 2000 aproximadamente desaparecieron los grandes ladrillos donde hablábamos por teléfono, por esta tecnología que nos vino a facilitar la vida. Esta cultura del smartphone, de la tecnología digital, no solo nos permite contactarnos con otras personas, sino también nos permiten descargar archivos y acercarnos al mundo de la información. Información hay. Sin embargo, los teóricos y filósofos como Byung-Chul Han nos plantea en su libro No Cosa que aunque hemos de reconocer la importancia de la revolución tecnológica, también es necesario que reconozcamos los elementos negativos que ha traído la revolución tecnológica, especialmente con la cultura del smartphone. ¿Por qué? Porque como se decía a finales del siglo XX e inicio del siglo XXI, si bien es cierto la tecnología nos conecta a todos, hoy podemos hablar con una persona que está en la China, desde Guatemala, o podemos hablar con alguien que se encuentra en la Argentina, en Bolivia, gracias al Internet y gracias al sistema de web o al sistema de redes, desde el LTE hasta el 2G, 3G, 4G o 5G, y de esa manera mantenernos conectados. Sin embargo, Byung-Chul Han dice que aunque estamos más conectados que nunca, a la vez estamos más desconectados con las personas. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la capacidad o la cualidad de mirarnos frente a frente. Es más, usted va a un restaurante y puede ver a toda la familia juntas y a la vez muy separada porque están todos con el teléfono celular. Algunos autores inclusive definen a la familia en la actualidad como aquel grupo de parentesco que está rodeado o junto, ya no por intereses, ya no por valores, ya no por principios, sino simple y sencillamente porque los conecta, los reúne un aparato, un teléfono inteligente. A esa realidad también tenemos que reconocer esa cultura de el algoritmo totalitario que cada vez nos comienza a identificar cuáles son los gustos. Por ejemplo, el algoritmo a mí ya me identifica que constantemente estoy viendo libros que son de mi interés y ahí viene mi querida y amada esposa a ver qué estoy viendo para que yo no pueda gastar ni un centavo si ella no me lo permite.
permite, porque yo lo consulto. Y es necesario consultar para los que no están casados para no tener algún problema más adelante. Sin embargo, el algoritmo ya me tiene identificado los intereses en el campo de la teología, de la filosofía y de la historia, y constantemente me llegan a mí ofertas de ese tipo de literatura. Es más, estoy seguro que ya ese algoritmo lo tiene usted identificado a la hora de cómo usted busca sus intereses. Intereses que pueden ser literatura, arte o también la pornografía. Y los autores y las estadísticas sostienen que aproximadamente los centennials en un 35% son adictos a la pornografía. Así que la realidad es que vivimos una auténtica revolución tecnológica, pero también no es menos cierto que estamos más desconectados con nuestros seres queridos porque ya nos observamos mutuamente, ni mucho menos tenemos la posibilidad de compartir. Es más, a algunos hasta les da vergüenza generar en vivo una conversación, pero sí lo pueden hacer a través de un texto o un mensaje o una nota de voz. Esta revolución tecnológica nos ha cambiado la manera de pensar, de vivir. Algunos sostienen que estamos frente al totalitarismo orwelliano del algoritmo y no vamos a debatir más sobre esa dinámica. Solo quiero ponerlos un poco en el contexto. Una cultura diferente, una realidad diferente, un contexto diferente que amerita hacernos una gran pregunta. ¿Tiene sentido el Evangelio en medio de esta revolución tecnológica? ¿Tiene sentido el Evangelio en medio de todos los totalitarismos o populismos mediáticos donde quieren cambiarnos nuestra manera de pensar, nuestra manera de discernir, donde las categorías que se nos dicen que cada vez vamos perdiendo las habilidades analíticas porque ya no podemos configurar la lógica, la interpretación y la creatividad producto a que ya no investigamos? Pues la realidad nos dice que tristemente en el pasado, cuando uno le daba un premio a un hijo por aprenderse los nombres de los presidentes de la República, hoy los hijos dicen eso es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo encontrar en mi aparato celular. Es más, ya no necesito investigar, ya no necesito pensar, puedo copiar para hacer un examen y así sucesivamente. Y los teóricos, psicólogos y expertos como la Academia de Estados Unidos en el área de la psicología y la psiquiatría dicen y sostienen que los centennials y parte de los millennials cada vez han ido perdiendo sus cualidades y sus capacidades analíticas. El mundo está cambiando y vuelvo a preguntar, ¿tiene sentido el Evangelio? Hay mucho negativismo, sin embargo, yo sí soy positivo, porque así como el Evangelio tuvo sentido en los primeros siglos, el Evangelio sigue teniendo sentido en nuestra vida en la actualidad. ¿Por qué? Porque lo único que puede transformar y cambiar la condición humana es el Evangelio de Jesucristo. No hay otra cosa que se conecte con las grandes preguntas existenciales que nos hemos hecho como seres humanos. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Y cuál es el sentido de las cosas? El Evangelio de Jesucristo no solo nos produce asombro, sino nos da la posibilidad de transformar la cultura por medio de esa buena noticia. Y por eso yo soy positivo en medio de esta decadencia moral, en medio de la relativización de los principios que nos han distinguido como cristianos. Lo soy porque me guío mucho acerca de lo que el apóstol Pablo hizo alguna vez rumbo a Atenas. Todos recuerdan Hechos capítulo 17, su primer viaje de Filipo a Tesalónica. Aproximadamente algunos autores dicen que hay 160 kilómetros de distancia entre Filipo y Tesalónica. Pasa a dos pueblos donde se practicaba el culto a Serapis, el culto egipcio a Serapis y el culto egipcio a Isis. Y se va dando cuenta de la idolatría que había en esa época. Pero no es menos cierto que en ese periodo proliferaban las dos grandes escuelas de filosofía, los estoicos y los epicúreos. Y es interesante que según el gran pensador Epimónides, la cultura de esa época era una cultura tal cual como la definió a la luz de la isla de Creta, cretinos. La palabra cretino viene del famoso filósofo Epimónides, que dijo que cada quien hacía lo que se le antojaba, y por eso cuando Pablo le escribe a su discípulo Tito en Creta, le dice que tenga cuidado de las personas que se les antoja hacer lo que ellos consideran conveniente. No es menos cierto que Pablo se enfrenta a la reactivación del culto a Dionisio, es decir, el dios del vino. Y mucho menos es cierto también que en esa época existía la prostitución religiosa, existían los famosos muchachos de Tebas. Cuando uno estudia esa historia, uno entiende por qué parte de los soldados griegos querían que todos los soldados que se iniciaban con el nombre de los discípulos de Tebas o los muchachos de Tebas tenían que pasar sexualmente primero por ellos. Así que la realidad era compleja. Ir a Éfeso
al sistema religioso donde estaba Diana de Artemisa, era una realidad muy difícil. Como la realidad que estamos viviendo nosotros el día de hoy, la revolución tecnológica, los totalitarismos de los algoritmos que están planteando una nueva manera de entendernos y conversar y cambiar las dinámicas de las relaciones interpersonales. Estamos más conectados, pero a la vez más alejados que nunca. Y por eso yo quiero darle 3 ejemplos, 3 ideas que son fundamentales para que nosotros podamos generar puentes entre la cultura y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía, Pablo, una vez que sale de Tesalónica, se dirige rumbo a Berea. En Berea tiene la posibilidad de escudriñar las Sagradas Escrituras, y una de las palabras que a mí me llama mucho la atención en los primeros versículos del capítulo 17 es que Pablo tenía la cualidad y la capacidad de dialogar, la cualidad y la capacidad de discutir, la cualidad y la capacidad de declarar, entendiendo esa declaración como la idea basada en la argumentación o en la evidencia empírica y real, fáctica y científica de poder dar un principio o una enseñanza, y por supuesto, retóricamente hablando, tenía la capacidad de discutir en las sinagogas. Y cuando Pablo se dirige rumbo a Atenas, después que es perseguido en Berea, no sabemos si entró por el mar Egeo en barco o se fue por tierra, y no vamos a discutir debido al tiempo que nos han dado para poder clarificar esos elementos. No es menos cierto que en Atenas su corazón estaba ardido, estaba molesto al ver la idolatría. En medio de eso se producen 3 efectos que para mí son importantes que usted pueda entender, ratificar y practicar en su propia vida. En primer lugar, el apóstol Pablo tiene la capacidad con la confesión de fe, con el mundo judío. ¿Para qué? Para dialogar, para discutir, para debatir y para analizar la importancia de presentar a Jesús de Nazaret como el verdadero Mesías. El primer llamado que yo tengo para cada uno de ustedes es que en nuestras iglesias nosotros podamos seguir fundamentando nuestra fe en la figura de Jesús de Nazaret, pero con una profundación bíblica, una profundización que regresa a la palabra de Dios. Y es cierto que las emociones son importantes, pero emoción sin razón produce fanatismo. Por eso la relevancia de que hoy nosotros podamos justificar, analizar y por supuesto presentar nuestras convicciones acerca de quién es Jesús de Nazaret. El primer puente parte por casa, y en la iglesia tenemos que aprender a pensar nuestra fe. En segundo lugar, debemos saber sobre la importancia y la relevancia de lo que significa también aprender a crear puentes, no solo dentro del contexto de la iglesia, como dice Hechos capítulo 17, verso 17, sino también con la plaza pública. Pablo, una vez que discute, dialoga con los judíos piadosos, se va a discutir y a dialogar con los estoicos y los epicúreos en el Ágora, una plaza aproximadamente entre 200 y 250 metros cuadrados, donde habían pórticos y donde se reunía toda la parte del mundo social y cultural para generar una economía, para generar intercambios y para tener diálogos y debates que les permitía a la sociedad transmitir ideas. Y es interesante porque a Pablo se le dice, y este que trae nuevas ideas y nuevos dioses, bajo el espíritu básico del simposio de Sócrates, recordando que era una cultura muy secular, Pablo tiene la capacidad nuevamente de discutir, pero también de debatir. Retóricamente hablando, Pablo estaba totalmente capacitado, no solo para estar dentro de la iglesia, sino también para salir de las 4 paredes de la iglesia y estar en la plaza pública y afectar con el mensaje del Evangelio de Jesucristo a una sociedad que tenía muchas ideas, pero cuando éste trajo nuevos conceptos, nuevas palabrerías, como dice el texto, que realmente el término es espermólogo, que significa nuevas raíces, llamó y captó la atención de estoicos y epicúreos. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos ustedes y yo: ¿tenemos nosotros la capacidad hoy de salir de nuestras 4 paredes y afectar la plaza pública, afectar la sociedad? Pero no solo con un discurso básico, sino con la cualidad que nos permite presentar un evangelio desde la perspectiva bíblica, teológica y no menos científica. Tenemos la posibilidad nosotros de afectar la plaza pública, en donde también, si estamos preparados para dialogar desde ciencia, desde Kepler, desde Galileo Galilei, desde Faraday o desde otros personajes como la descifración del código genético, y presentar el evangelio bajo esa categoría. Y es que el mensaje del evangelio no solo tiene que quedarse dentro de las 4 paredes, el mensaje del evangelio trasciende a la plaza pública. Y finalmente, no es menos
cierto que al ser escuchado por estas ideas, por la cualidad y la capacidad retórica, el apóstol Pablo es llevado al tribunal donde habían magistrados, aristócratas, intelectuales conocidos como el Areópago, que es el lugar donde nosotros también deberíamos estar, afectando la cultura, creando arte, desarrollando diálogos profundos y debatiendo con mansedumbre, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 15, para dar certeza, para dar argumentación de lo que significa ser cristiano hoy. ¿Tiene sentido el Evangelio? Claro que sí. Y el llamado, aunque no se fundó una iglesia en el Areópago y en Atenas, lo que sí es no menos cierto que Dionisio, el areopagita, entre otros, llegaron a los pies del Señor. Y por lo tanto, tanto ustedes como yo debemos tener las capacidades, las cualidades inherentes a cualquier ser humano de poder analizar, estudiar, profundizar y comprender qué significa el Evangelio para la iglesia, qué significa el Evangelio para la plaza pública, pero también, por favor, y esto lo imploro y lo desafío, fórmese, estudie, capacítese para que podamos afectar el mundo de la élite intelectual, para que los medios de comunicación vuelvan a tener un mensaje donde se transmitan principios y valores, para que el arte pueda ser permeado por los principios cristianos, como lo fue en la época del siglo de oro de la España, como lo fue en la literatura del Renacimiento, y teólogos pudieron impactar el pensamiento en un ambiente muy difícil, en la Guerra de los 100 años o inclusive en la peste bubónica. Cierro con esto. Atrévase a pensar, atrévase a creer, atrévase a discernir los espíritus y a discernir el signo de los tiempos. Pero para atreverse hay que formarse, y para formarse usted necesita ser disciplinado, porque no estamos transmitiendo cualquier cosa, estamos transmitiendo nada más y nada menos que el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso se hace desde el texto, pero en diálogo profundo con las ciencias, el arte, la cultura. Que el Señor les bendiga. Bien, hermanas, contundente el mensaje, profundo. Me quedo con esa frase que dice, ¿no? Preparémonos, ¿no? No es cualquier mensaje, sino es un mensaje de mucha importancia que va a tener su efecto en donde pasa la eternidad, ¿no? Ya sabemos los dos caminos, así que si usted está estudiando y tengo entendido que algunos ya están finalizando, sigamos, ¿no? Sigamos estudiando, sigamos buscando y, bueno, seamos como el río Jordán, ¿no? Que entra en agua y sale en agua. O sea, si aprendemos, lo compartimos y nos seguimos estudiando, preparando. Y no retengamos ningún conocimiento, ¿no? Como el mar muerto, porque se menciona que es mar muerto, porque todas las aguas se retienen, no tiene salida, ¿no? Incluso llega a ser amargas, salínicas y no tiene vida, ¿sí? Me quedo con esto y vamos a descansar en este tiempo, finalizando ya. Entonces el compromiso el siguiente sábado. Ya ingresen a lo que es el enlace de Classroom, ahí están el material que hemos hoy visto y en estos días ya voy a estar subiendo también lo que es el libro, ¿ya? Y las tareas asignadas. Muchísimas gracias por su tiempo. Pastora Beatriz, termínanos por favor con oración. Amén. Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por las palabras, Señor, que puedan quedarse en nuestra mente, en nuestro corazón, aprender cada día más sobre el evangelismo, la cultura, saber llegar a otras personas, Señor, identificando sus necesidades, Dios. Bendice al pastor Ramiro, la hermana Herminia, mi vida, Señor, y aquellos compañeros también que no han podido estar hoy en la clase, que la próxima semana podamos estar nuevamente aprendiendo más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanas. Bendiciones. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, pastor. Hasta luego, hermana.